Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Pedimos, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo sea enseñándonos tu palabra, recordándonos las cosas que tú nos has mandado y atesorando en nuestro corazón, Señor, los mandamientos, estatutos y decretos que tú nos has dejado para que podamos vivir en armonía contigo, con nuestros hermanos y hermanas y con toda tu creación, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Bien, hoy vamos a mirar las escrituras en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Y vamos a leer del versículo... Perdón, Paz, ¿me la repites? Primera de Corintios, capítulo 2, del 1 al 6. Voy a leerlo en la versión Reina Valera y luego en la PDT. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Gloria al Señor. Y en la versión PDT dice: estimados hermanos, cuando los visité les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría, pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe no se apoye para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo ni de los que lo gobiernan, quienes están perdiendo todo su poder. Amén. Gloria al Señor. Este mes de junio, nuestro tema principal, nuestro tema bíblico es presentando a Dios hoy. Presentando al Señor, presentando a Dios hoy. Es nuestro tema que vamos a ver durante este mes de junio que comienza. Y una de las preguntas que surgen es ¿cómo podemos presentar a Jesús? ¿Cómo podemos presentar el Evangelio de Dios a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, a las personas con las que nos relacionamos y que queremos presentarles el plan de salvación, el propósito de Dios para sus vidas? Y en el Evangelio ocurre también como en las ventas, ¿no? Entonces usted es un vendedor de X o Y productos y entonces le dicen, bueno, vamos a darle un curso
de cómo ser el mejor vendedor, de cómo tener buenos clientes, buenos ingresos. Y entonces han diseñado cantidad de cursos, ¿no? Y entonces inventaron el PNL, la programación neurolingüística, inventaron muchos métodos, muchas metodologías de cómo el vendedor, para ser exitoso y llegar a su cliente, debe convencerlo, debe darle un discurso y unas palabras que lo persuadan a que él pueda adquirir ese producto, ese bien o ese servicio, ¿cierto? Y podríamos nosotros decir, bueno, algunas de esas técnicas las podríamos utilizar para predicar, para compartir el evangelio de Jesús con las personas. Pero aquí Pablo nos está diciendo que no es necesario convencer a las personas. Tú no tienes que convencer a nadie de que Dios es real, de que Dios es poderoso. Tú no tienes que esforzarte por usar palabras elevadas de humana sabiduría. Tú no tienes que hacer un curso especial para hablarle a otro y a otra del amor, de la misericordia, de la gracia y del poder de Dios, porque Dios se encarga de respaldar nuestras palabras. Dios se encarga de que el testimonio que damos, Él lo confirma con su poder, ¿cierto? Él lo confirma porque Él es real. O sea, no estamos hablando de algo espúreo o algo que no puede demostrarse. Contrario a lo que mucha gente cree, muchas personas dicen, no, es que muéstreme a Dios, demuéstreme que Dios existe. Yo les diría a esas personas, es más fácil demostrar que no existe. ¿Por qué? Porque en toda la creación, en todas las cosas, vemos la gloria de Dios, vemos el poder de Dios. Y dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y de esta manera nosotros podemos decir, es tan evidente la existencia y el poder de Dios que tratar de negarlo es una locura. Por eso Dios dice que los que no creen en Él y los que no aceptan su palabra y lo niegan, dice que son insensatos, ¿no? En la versión Reina Valera dice el insensato, en su corazón no hay Dios, ¿no? En la PDT es un poquito más castizo y dice el bruto, ¿no? No lo llama insensato, sino lo llama bruto, ¿no? Aquel que se engaña a sí mismo creyendo que Dios no existe, que Dios no es real. Basta con solamente mirar la creación, mirar la luz del sol, los árboles, las plantas, el viento, el mar, los peces, toda la creación para entender de que todo esto que existe no surgió de la nada ni de una explosión. Una explosión produce desorden, pero tú ves en la tierra, ves orden, ves creatividad, ves inteligencia, ves sabiduría, ves un creador que detrás de todo esto lo ha hecho. Entonces, por eso nosotros no podemos tratar de convencer a las personas, porque el que las convence es el Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu de Dios es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Dice que los convence de pecado por cuanto no creen en él. Por eso Pablo aquí dice, estimados hermanos, cuando los visité les anuncié el plan de Dios, el plan secreto de Dios, sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. O sea, no tienes que esforzarte para ser un gran orador, una persona muy elocuente.
para hablar de Dios, para compartir a Jesús. Dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo eso, de la elocuencia, de la sabiduría humana, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. El mensaje del Evangelio de Jesús es muy sencillo. El mensaje del Evangelio de Jesús es el mensaje de la cruz. Y ese mensaje no ha cambiado a través de los siglos. Sigue siendo el mismo mensaje y sigue siendo igual de impactante, igual de poderoso, igual de transformador que desde el comienzo. No tenemos que cambiarle nada al mensaje. El mensaje es el mismo. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y descendió a la tierra. Tomó forma de hombre, se hizo humano. Y aquí, en esta tierra, nos dio ejemplo de cómo seguir a Dios, de cómo seguir a Jesús, a la palabra de Dios. Y dice que Él se entregó a sí mismo, Él dio su vida y derramó su sangre voluntariamente por ti y por mí para que nosotros, los creyentes, fuésemos salvos por la fe en Él. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje que debemos compartir sin añadirle ni quitarle, simplemente contar la historia, que la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad, con compasión y sabiduría, con amor. Él vino y dio su vida por nosotros. Ese es el mensaje de la cruz. Para algunos ese mensaje es locura, para algunos es inverosímil, increíble. Y a algunos les cuesta creer que una virgen sin tener relaciones sexuales resultó embarazada. Y el ángel le habló a aquella virgen llamada María y le dijo, no temas, María, porque lo que hay en ti fue engendrado por el Espíritu Santo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y Él salvará al mundo de sus pecados. Ese es el mensaje, ese es el plan secreto de Dios que debemos comunicar. Y tú no tienes que esforzarte por convencer a nadie, porque el que convence a las personas es el Espíritu Santo precisamente. El Espíritu de Dios se encarga de tratar con aquellos escépticos, con aquellos incrédulos, con aquellos que dudan de que la palabra de Dios es verdad, de que el Evangelio de Jesús tiene poder, de que lo que la Biblia dice es la verdad y que Cristo Jesús nació de una virgen, creció allí en Nazaret, predicó en Galilea y murió en Jerusalén, pero resucitó al tercer día. Y este Cristo resucitado, este Jesús ensangrentado, condenado a muerte por los sumos sacerdotes de su época, es el mismo que hoy está sentado a la diestra del Padre, que ha resucitado, que se ha levantado de entre los muertos con poder para que tú y yo tengamos hoy vida y vida en su nombre. Entonces, Pablo dice, yo fui con cierto temor, estaba débil y temblando de miedo cuando me presenté ante ustedes. A veces es natural y es normal sentir un poco de temor cuando vamos a compartir del Evangelio de Jesús con algunas personas porque no sabemos su reacción, qué irán a decir, qué van a pensar. Creerán que estamos locos o que usted es un
fanático religioso, ¿cierto? Y a veces el enemigo y nuestra propia naturaleza, nuestra propia mente nos pone un poco de temor. Pero aún así, Pablo dice que yo anuncié el mensaje. Él tomó la decisión, venció ese temor y anunció el mensaje, el evangelio, la palabra del Señor. Lo anunció no con palabras astutas, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿cierto? No con palabras elocuentes, sino que usó un lenguaje sencillo, un lenguaje común para hablar de esos acontecimientos, de ese suceso real, de el nacimiento, vida, ministerio, muerte en la cruz y resurrección del Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que transforma a las personas. Ese es el mensaje que cambia. Y tú no tienes que convencer. Pablo dice, yo no fui tratando de convencer a la gente, no fui tratando de demostrar que tengo razón, no. Simplemente cuento lo que la palabra de Dios dice, lo que yo creo en mi corazón, y quien se encarga de convencer, de despejar las dudas, es el Espíritu de Dios. Porque dice, al contrario, fue el Espíritu Santo, quien con poder demostró que lo que dije es verdad. Amén. Entonces, tú no tienes que tener temor, tienes que vencer el temor al anunciar el evangelio, porque Dios te va a respaldar, Dios te va a confirmar esa palabra que tú das a esa persona. Dios se va a encargar de demostrarle a esa persona que lo que tú estás diciendo es la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y entonces no tenemos que tener temor, porque el Espíritu Santo es quien con poder demuestra que lo que estamos diciendo es así. Por eso dice en la Reina Valera en el 2.4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, el Espíritu de Dios demostrará que tú estás hablando en nombre del Señor y estás hablando el mensaje del Evangelio, y que Dios es poderoso para sanar, para libertar, para restaurar, para convencer al pecador de su pecado y producir en él arrepentimiento para vida. Qué hermoso que nosotros podemos confiar en que Dios respalda su palabra. Cuando tú le hablas al pecador de que Cristo Jesús puede salvar, sanar, liberar, no eres tú quien tienes que demostrar que Dios tiene poder. Es Dios, a través de su Espíritu Santo, que demuestra con poder que lo que tú estás diciendo, así es. Amén. Entonces, esto te debe motivar para hablar con denuedo, para presentar a Jesús hoy. Entonces, ¿cómo debo presentar a Jesús hoy? Es la pregunta. Preséntalo como tu Señor y Salvador. Preséntalo con tu propio testimonio, con lo que Dios ha hecho en tu vida. Preséntalo como lo que Él representa para ti, lo que Él es para ti. No tienes que hacer nada diferente. Y no te preocupes si la persona cree o no cree. ¿Por qué? Porque el que la convence es Dios, a través del Espíritu Santo. Y si la persona necesita ver señales y milagros para creer, Dios hará las señales y milagros, porque las señales y milagros siguen a los que creen, dice la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y ¿qué? Sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera, ¿qué dice la palabra? No les hará daño. Amén. Entonces,
como tú eres un creyente, como tú crees en Jesús y presentas al Cristo vivo de la gloria, si hay un incrédulo en tu camino, tú puedes hacer lo que dice la palabra: orar por los enfermos, o echar fuera a los demonios, o esperar que Dios respalde con hechos, con poder, esa palabra que tú has desatado. Amén. Esa palabra que tú has dicho. Entonces, simplemente tú haces lo que la palabra del Señor te dice. Dice que el Señor les dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad. ¿Cierto? Y el Señor les dice: por tanto, así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 y 19 dice esa palabra. Amén. Y Marcos 16 nos dice que, versículo 15, Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que hayan creído. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos, y si llegan a tomar veneno no les hará daño. Además, podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Amén. Solamente con tocarlos con tus manos, los enfermos serán sanados. Tú tienes ese poder y esa autoridad, porque el que respalda esa palabra es Dios, es el Espíritu Santo. Solamente tú hazlo, tú obedece la palabra del Señor. Amén. Podríamos quedarnos aquí mucho tiempo hablando de los milagros y la obra que Dios hace hoy. Y esta escritura no es solamente de algo que pasó hace 2000 años o algo para el tiempo pasado. No estamos hablando solamente de historia, ¿sí?, de un suceso que pasó, sino que la palabra de Dios es viva y eficaz y es poder de Dios. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Amén. Para todo aquel que cree. Al judío, al griego, a todos, el Señor está dispuesto a demostrar su poder, su gloria. Y nosotros simplemente tenemos que obedecer, ser llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra que debemos anhelar la llenura del Espíritu, porque el Espíritu Santo nos llena de su gracia, de su poder, de sus dones, para seguir haciendo la obra de Dios, para seguir haciendo esta tarea de confesar a Jesús ante la gente, no tratando de convencerla, sino hablándoles de lo que dice la palabra. Y si ellos creen, serán bendecidos. Si no creen, el que los convence será el Espíritu Santo. El Espíritu Santo será quien los convenza, quien trate con ellos en su incredulidad. Y finalmente te darán la razón y dirán: todo lo que me dijiste es cierto. Dios es real. Dios tiene poder. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso tenemos que tener esa confianza plena en Él. Y cuando vayas a compartir a Jesús, aunque te dé temor y miedo, temblor, debes esforzarte, ser valiente y anunciar el mensaje con las palabras tuyas, propias, sin palabras rebuscadas, sino con como tú lo entiendes, como tú lo comprendes. De esa manera sencilla debes compartir a Jesús hoy, hablar del milagro de la salvación, del milagro del perdón de nuestros pecados. Podríamos
quedarnos muchas horas hablando de las obras milagrosas que Dios ha hecho, de todo lo que Dios hace hoy en día, de todos los milagros que hemos visto con nuestros ojos y hemos testificado, porque somos testigos del poder de Dios, porque hemos creído y hemos visto la gloria de Dios y hemos visto que Dios ha respaldado su palabra con señales, prodigios y milagros, como dice la Escritura. Estas señales seguirán a los que creen. Tú no tienes que seguir las señales, sino que las señales te seguirán a ti, porque tú pones en práctica la obra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza para hoy. Comparte el Evangelio. Hablamos de Jesús hoy, del Cristo crucificado, del Cristo resucitado. Y no te dé temor, porque el Señor te va a respaldar. El Espíritu de Dios va a demostrar con poder que lo que tú estás diciendo es la verdad. Amén. Que estamos siguiendo al verdadero, al Hijo de Dios, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y yo quiero en esta mañana que oremos, dándole gracias a Dios por su palabra. Y que si tú no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, hoy le pidas al Señor ese bautismo. Le digas: Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Si nunca has hablado en otras lenguas, en otros idiomas, dígale: Señor, quiero tener esa experiencia de hablar en otros idiomas, en otras lenguas, porque la palabra dice que hablaremos en otras lenguas sin haberlas estudiado. Amén. Sino que el Espíritu Santo nos dará esas lenguas para adorarle, para bendecirle, para exaltarle y para testificar si es preciso. También, si nunca has puesto las manos sobre un enfermo para orar y declararlo sano, pídale al Señor que te dé ese valor, esa fuerza, ese poder, y que lo hagas con fe, que puedas vencer ese temor y puedas decir: yo creo a la palabra y en el nombre de Jesús pongo mi mano sobre este enfermo y voy a declarar que él es sano, porque la palabra dice que por sus llagas hemos sido curados. Que tú empieces a poner en práctica las obras de Dios. Eso es poner en práctica las obras de Dios. Poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. Que si hay un endemoniado, la palabra dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera a los demonios. Amén. Que podemos echarlos fuera porque tenemos la autoridad y el poder de Cristo en nosotros. Entonces vamos a orar para que Dios te dé a ti y me dé a mí esa unción del Espíritu, ese poder del Espíritu, ese poder de lo alto. Como dice la palabra, que estaban los 120 en Jerusalén reunidos, esperando la venida del Espíritu Santo, y luego vino sobre ellos como un viento recio que azotó la casa, y descendieron lenguas de fuego sobre los que estaban allí, de tal manera que los que vivían en Jerusalén salieron a ver qué había pasado, porque oyeron un estruendo y veían la casa en llamas. Pero al acercarse se dieron cuenta que eran aquellos discípulos de Jesús que estaban hablando en sus propios idiomas nativos, hablando las maravillas del Señor, y que el Espíritu de Dios estaba allí con poder sobre aquella casa. Es lo que conocemos como el Pentecostés. Y ese Pentecostés comenzó con la iglesia primitiva, pero no ha cesado el Pentecostés. Estamos viviendo un Pentecostés continuo, porque Jesús lo dijo, que en los postreros tiempos derramaría de su Espíritu sobre toda carne, que nuestros hijos y nuestras hijas soñarían visiones, sueños, revelaciones, que hablarían en otras lenguas, que recibirían ese poder de Dios. Y esa promesa está vigente hoy para nosotros. Amén. Entonces tú debes anhelarlo, debes pedirlo y decirle: Señor, necesito la llenura de tu Espíritu para testificar con poder, con denuedo, y que
tú te encargues de hacer esas obras maravillosas, esos milagros, esa confirmación de tu espíritu y de tu poder. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hablamos tu palabra no con palabras persuasivas de humana sabiduría, no porque tratemos de convencer a nadie, sino porque tu palabra es verdad. Y sabemos que quien los convence es tu espíritu, es tu poder, eres tú mismo, Señor, quien tratas con la incredulidad de los seres humanos. Señor, en esta hora te pedimos que una doble porción de tu espíritu descienda sobre cada uno de nosotros. Queremos ser revestidos y llenos de tu poder en esta mañana. Queremos que tu espíritu descienda allí sobre cada hogar, sobre cada casa, sobre cada familia. Envía tu espíritu, envía tu viento, tu soplo de vida. Ese viento recio sopla sobre estas casas, sobre las casas de mis hermanos, y que el espíritu tuyo fluya, Señor, para llenar el corazón de cada uno de ellos, y que ellos puedan, Señor, testificar con denuedo, hablar de tus maravillas, compartir de tu amor, del mensaje de la cruz a todos y a todas los que estén a su alrededor. Dales también ese poder de poner las manos sobre los enfermos y declararlos sanos en tu nombre, de echar fuera demonios, de que si por accidente beben alguna cosa mortífera no les haga daño, porque tus señales nos seguirán a nosotros los creyentes, dice tu palabra. Estas señales seguirán a los que creen. Y creemos en ti, Señor. Creemos que tú eres el Dios Todopoderoso, el Shaddai, que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y yo desato sobre mis hermanos una doble porción de tu espíritu y profetizo sobre ellos que ellos, Señor, hablarán con denuedo tu palabra, que ellos testificarán de tu amor. Profetizo sobre ellos que una doble porción de tu espíritu desciende sobre cada uno de mis hermanos, y ellos también pondrán en práctica las obras tuyas, Señor. Echarán en tu nombre fuera a los demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y profetizarán en tu nombre que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Señor, el Shaddai, el Rey de Gloria, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y confiamos en tu palabra, Señor, porque tu palabra tiene poder, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, gracias porque tú nos capacitas, porque tú nos llenas, porque tú quitas todo temor, quitas toda angustia y nos llenas del poder y del denuedo de tu espíritu para hablar aún a los gobernantes, aún a los reyes, aún a los sacerdotes, aún a los que están en eminencia, que a toda persona podamos hablar de tu amor, de tu gracia y testificar con señales y prodigios de que tú eres el Cristo de la gloria, el Salvador, nuestro Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.